Muy bien, jóvenes, vamos a hablar acerca de cómo la hiperglucemia genera daño a nivel de los vasos, genera disfunción endotelial y cómo está relacionada la hiperglucemia con los factores de riesgo para resistencia a la insulina. Normalmente tenemos un funcionamiento normal endotelial, las células endoteliales que forman parte de la íntima, que se divide hasta, o su extensión se encuentra hasta la llamada lámina elástica interna. Posteriormente vienen las células musculares lisas que forman la capa media hasta la lámina elástica externa y después viene la adventicia. Todo esto ocurre en cualquiera de los vasos a nivel sistémico. Una de las situaciones es que la hiperglucemia genera que esas células endoteliales en contacto con la sangre empiecen a tener o empiecen a manifestar disfunción endotelial. Normalmente las células endoteliales tienen gran relación con las células musculares lisas. Las células musculares lisas se consideran el intersticio de todos los vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos, y las células endoteliales tienen una función normal, las cuales sin ser impermeable a la mayor parte de las moléculas grandes, tienen un efecto antiinflamatorio, resisten la adhesión leucocitaria, promueven la vasodilatación, resisten la trombosis. Mientras las células musculares lisas en gran contacto o en gran comunicación con las células endoteliales normalmente generan una función contráctil normal, es decir, pueden generar vasoconstricción y vasodilatación dependiendo de las circunstancias del flujo sanguíneo, mantienen la matriz extracelular de manera en cantidad y en porcentaje adecuados y generalmente son el principal componente de la capa media de los vasos. Una vez que empiezan a estar activadas esas células endoteliales o esas células musculares lisas, se genera la llamada disfunción endotelial. Realmente disfunción endotelial es la activación de estos dos grupos celulares. Las células endoteliales están activas o tienen disfunción endotelial, normalmente son mucho más permeables, normalmente empiezan a producir citocinas proinflamatorias, es más fácil empezar a expresar moléculas de adhesión para leucocitos, disminuyen su capacidad de vasodilatación y generan menos moléculas antitrombóticas, están generando un estado protrombótico. Las células musculares lisas al mismo tiempo, al tener disfunción endotelial, también muestran alteraciones en su funcionamiento. Generan citocinas inflamatorias, generan síntesis de matriz extracelular incrementada, incluyendo ácidos de colágeno, y aumentan la migración o incrementan la capacidad de hacer migración y proliferación de las células musculares lisas hacia la íntima. A su vez, la disfunción endotelial genera menos producción de algunos elementos como prostaciclinas y óxido nítrico. Esto es manifestado pues porque la hiperglucemia genera esta disminución de estos dos elementos y eso tiene un efecto inhibitorio negativo sobre la capacidad antitrombótica, es decir, favorecen la agregación plaquetaria y esa agregación plaquetaria estimula la producción de tres componentes, el tromboxano, la hidroxitriptamina y los gránulos de ADP, que estimulan a su vez a las células endoteliales para generar mayor efecto protrombótico o mayores elementos para generar trombosis, agregación plaquetaria, disminuyen óxido nítrico y prostaciclina y a su vez estas tres sustancias a su vez tienen un efecto de vasoconstricción sobre las células musculares lisas. Es decir, realmente el efecto de disfunción endotelial es bien importante que lo entiendan como un defecto a nivel de las células endoteliales y las células musculares lisas. La hiperglucemia genera disfunción endotelial manifestado por el cuadrito anterior que veíamos de disfunción endotelial en células musculares activadas y células endoteliales activadas. Así es, entonces la función endotelial normal es disminuir el tono vascular. Normalmente existe un tono de vasodilatación en la mayor parte de los capilares y el tono de vasodilatación en los vasos venosos, que son los vasos de capacitancia. Se limita la adhesión leucocitaria, se mantiene la permeabilidad de nutrientes, la producción de óxido nítrico y prostaciclina, con disminución de la agregación plaquetaria se mantiene activa, limita la activación de la cascada de la coagulación a través de generar múltiples fibrinolíticos, regula la fibrinólisis y prácticamente eso será el funcionamiento normal. Una vez que tengo disfunción endotelial, se presentan todos los cambios que vimos anteriormente. La hiperglucemia lleva a la disfunción endotelial con disminución del óxido nítrico y aumenta los radicales oxígeno para inicio del fenómeno de aterosclerosis. Esa es la principal situación y es el puente de unión con la resistencia a la insulina. La hiperglucemia, por lo tanto,
genera la acumulación intracelular de glucosa en células endoteliales, aumenta la matriz extracelular, fibronectina y colágena, aumenta la producción de proteínas procoagulantes, disminuye los factores fibrinolíticos y aumenta la síntesis de factores de crecimiento y agentes vasoactivos, en conjunto denominado disfunción endotelial. La hiperglucemia crónica, que es lo que atañe principalmente a los pacientes con síndrome metabólico, prediabetes y posteriormente que van a progresar hacia una diabetes franca, normalmente la hiperglucemia crónica favorece la activación de vías metabólicas intracelulares. Estas vías metabólicas intracelulares generan 1, 2, 3, 4, 5 mecanismos. Se generan 5 mecanismos o se generan 5 vías activadas. La vía del sorbitol, productos finales de glucosilación avanzada o AGEs, la activación de la proteína sinasa C, porción beta, el estrés oxidativo y la disminución del óxido nítrico. En conjunto, estos cinco vías metabólicas generan proliferación celular, células musculares lisas, aumento de la permeabilidad muscular por parte de las células musculares lisas y las células endoteliales y la adhesión celular por parte de leucocitos polimorfonucleares, generando las llamadas complicaciones crónicas de los pacientes con diabetes. El mecanismo de daño celular por hiperglucemia, normalmente si hay mucho exceso de glucosa, la hiperglucemia como vemos en esta imagen, la hiperglucemia deteriora la glucólisis y envía la glucosa hacia las vías metabólicas, en la cual son otras vías metabólicas en las cuales se va a empezar a generar acumulación de productos intermedios. Así nuestra glucosa en exceso va a agarrar una de las vías metabólicas, no se va a ir directamente a la mitocondria, o lo poco que se va a ir a la mitocondria va a tener la capacidad de generar radicales libres, y esos radicales libres generan daño en el DNA, y ese daño en el DNA genera la activación de algunas proteínas encargadas de la reparación del DNA, como la PARP, que es la poli-ADP ribosa polimerasa, y esa PARP que se encuentra incrementada tiene la capacidad de disminuir a la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué hace esa cosa? Esa cosa de ahí normalmente disminuye o altera la producción genera el bloqueo de la glucólisis, y eso genera pues que forzosamente la glucosa se tenga que ir a una de esas 4 vías metabólicas. ¿Cuáles son esas 4 vías metabólicas? La vía de los polioles, la vía de las hexosaminas, la vía de la proteína quinasa C y la vía de la formación de productos avanzados de glucosilación enzimática. Todas esas van a terminar generando productos de acumulación que van a generar estrés celular y van a generar la disminución de la síntesis de óxido nítrica, la disminución de la síntesis de prostaciclina, y van a generar mayor producción de radicales libres con lipoperoxidación de membranas celulares, con alteraciones en el funcionamiento celular y múltiples alteraciones que vamos a ver por separado. Así pues, la vía de la glucosa, al encontrar una de estas vías, la vía del sorbitol o de las polioles, eso genera la acumulación de sorbitol, que es una vía de alcohol, un metabolismo intermedio que se acumula en el cristalino y es lo que produce una disminución en la agudeza visual. Aumento, a su vez, también incrementa la producción de lo que son productos de glucosilación enzimática, aumenta el ROS, aumenta los radicales libres, aumenta la NADPH. Si se agarra o se va por la vía de las hexosaminas lo que aumentan es el factor de transcripción SP1 para la endotelina, incrementan el factor de transformante de crecimiento beta y el factor activador de las plaquetas, el factor de inhibición activador de las plaquetas 1. Si agarra la vía de la proteína quinasa C, la proteína quinasa C tiene un efecto vascular, aumenta la endotelina 1, disminuye el óxido nítrico, incrementa el engrosamiento de los vasos a nivel de la íntima y la media, a través de la hiperproducción del factor transformante beta, aumenta otra vez el factor inhibidor de las plaquetas y aumenta en este caso la NADPH oxidasa y más radicales libres. Por último, los AGE o los grupos de glucosilación enzimática o la vía de la glucoxilación, formación de metilglicoxal o metilglioxal en algunos otros libros como prácticamente lo que hacen es tener efecto a nivel vascular en todos los vasos y a nivel renal, estimulando la formación de matriz extracelular con disminución de la elasticidad arterial, incrementan la presencia de múltiples proteínas, en este caso los BCAM, para la tracción y para permitir la entrada de neutrófilos o para mantener un estado de adhesión incrementada a nivel endotelial,
permitiendo un estado preinflamatorio. Se aumenta también la producción de, en este caso, de interleucinas proinflamatorias y factor de necrosis tumoral alfa. En esta imagen lo que vemos es que las complicaciones micro y macrovasculares, en este caso las microvasculares, dependen mucho del control glicémico. A peor nivel de hemoglobina glucosilada, prácticamente tendremos la presencia de microalbuminuria, neuropatía y retinopatía. ¿Qué son estas? Las complicaciones microvasculares. Por lo tanto, la hiperglucemia lo que ocasiona es un daño microvascular o complicaciones microvasculares. Entre peor tenga control glicémico mi paciente, prontamente va a desarrollar complicaciones en los vasos más pequeños. Vasos pequeños ubicados a nivel del vasa vasorum, a nivel de las capilares glomerulares y a nivel de los capilares retinianos. La vía de los polioles o la vía del sorbitol, también conocida, en el cual se aumenta el sorbitol, se acumula en el cristalino, genera múltiples efectos. Uno de ellos aumenta la producción de endotelina, que casi todos aumentan la producción de endotelina, disminuye la enzima convertidora de angiotensina, disminuye la presencia o las propiedades de movimiento o de cambio en la morfología de los eritrocitos, generando éstasis y succión vascular. Disminuye la síntesis de imioinositol en nervios con disminución de la conductividad nerviosa e incrementa la osmolaridad mesangial generando hipertrofia mesangial a nivel renal. Todos son mecanismos que se han encontrado por parte de esta vía, pero es una de las vías solamente. La hiperglicemia también genera el incremento de la vía de la proteína quinasa C. La proteína quinasa C, si se fijan, incrementa un montón de mediadores. Disminuye la óxido nítrico sintetasa, aumenta la endotelina 1, aumenta el factor de crecimiento derivado del endotelio o endotelio vascular, aumenta el factor de crecimiento beta. El endotelio vascular lo que hace es incrementar permeabilidad, generar angiogénesis, y la endotelina 1 incrementada pues genera vasoconstricción mantenida y alteraciones en el flujo sanguíneo. Mientras que el factor de transformante de crecimiento beta genera prácticamente engrosamiento de los vasos y oclusión de capilares. El PAI prácticamente lo que genera es disminución de la fibrinólisis y un estado protrombótico con oclusión vascular, y se incrementa también el estímulo del factor nuclear kappa, generando un estado proinflamatorio, y el incremento de la NADPH oxidasa incrementa la producción de radicales óxido para generar alteraciones y efectos sobre las membranas celulares de todos los grupos celulares con hiperglucemia que hayan captado o hayan generado incremento de la vía de la proteína quinasa C. Los productos de glucosilación enzimática, en este caso lo que se forma es un azúcar que está en relación con proteínas, y prácticamente lo que vemos es la formación de una primera reacción, la base de Schiff, que posteriormente al estar ese grupo de proteínas con grupos azúcares unidos, si se siguen generando mostrando o exponiendo grandes cantidades de glucosa a nivel sanguíneo, la siguiente fase es formar los llamados productos de Amadori. Productos de Amadori y bases de Schiff si pasan mucho tiempo en exposición con gran cantidad de azúcar, es lo que va a dar origen a los llamados productos de glucosilación enzimática. En esta otra imagen se ve un poquitito más detallado. La vía de la glucosilación enzimática, tenemos una glucosa, tenemos un grupo de proteínas, y lo primero que se forma es una base de Schiff, conjugado a través de glucosa y proteínas por hora más una hiperglicemia persistente por días. Es realmente lo que se produce, y posteriormente esa base de Schiff se genera o forma la llamada productos de Amadori. Cuando nosotros medimos la hemoglobina glucosilada, realmente lo que estamos viendo son los productos de Amadori, que es el mantenimiento de una hiperglucemia en contra de una proteína, en este caso la hemoglobina, durante periodos de cuando menos 3 a 4 meses. Esta es la fase de iniciación. El producto de Amadori, que sería la hemoglobina glucosilada, posteriormente progresaría a formar los llamados glioxales, que sería la formación de esa misma proteína o los cambios de esas mismas proteínas a través de los años para formar elementos o agentes glicantes, de los cuales el glioxal daría origen a la pirralina y a la N-carboximetillicina. Estas cosas de ahí funcionarían o se generarían durante años para posteriormente ya formar los llamados AGE, que serían los llamados
la llamada, en este caso, esas pirralinas y N-carboximilticilina generarían una serie de puentes entre sí, y esos puentes generarían la llamada N-carboximetillicina como una segunda proteína, y realmente los AGEs serían a partir de estos compuestos. Los AGEs tienen muchos efectos, ahorita los vamos a ver, y normalmente lo importante o lo que llegamos a preguntar aquí es que la hemoglobina glucosidada es realmente una fase previa, una fase de inicio pues de la formación de AGEs. Esa fase es la llamada formación de cuerpos de Amadori. También se los llegan a preguntar en su examen nacional. Los AGE a su vez tienen múltiples efectos. Los efectos de los AGEs en la microangiopatía diabética prácticamente generan afectaciones estructurales de proteínas que conforman la matriz extracelular. Entonces aquí es bien importante que pongan atención sobre matriz extracelular. Generan atrapamiento y depósito de proteínas no glicadas, inducen la síntesis de mediadores químicos proinflamatorios procoagulantes y obstrucción progresiva del área luminal. Aumentan factores de crecimiento en células endoteliales, miocitos, mesangios y fibroblastos, y disminuye la unión de células endoteliales a la membrana basal con aumento de la permeabilidad y el infiltrado de líquidos en la capa íntima y media de los vasos. Genera engrosamiento de capilares y membrana basal y genera los llamados productos de unión AG receptores, y esos AG formados pueden interactuar con receptores externos o celulares en las membranas y pueden tener efectos como la estimulación del factor nuclear kappa. Inducen los llamados canales de calcio transitorios o TRP1, generando toxicidad por hipercalcemia y vasoconstricción mantenida. Entonces, todos estos efectos son los que esta vía de los AGEs, que es realmente la vía más importante para la producción de efectos o de daño microvascular. Los AGEs, los precursores, pueden interactuar con receptores a nivel de macrófagos, incrementando el estado proinflamatorio y generando todas estas vías dentro de las células endoteliales. El incremento del estrés oxidativo causado por la glucoxidación y autooxidación de glucosa. Una vez que entra la glucosa y entra en alguna de estas vías metabólicas, también puede generarse el efecto o genera un efecto en el cual se incremento de la peroxidación lipídica de membranas y oxidación de proteínas generado por los ROS. Cuando la glucosa en exceso sí entra a la vía de la vía glucolítica normal, genera múltiple oxidación de la glucosa con incremento de ROS, y eso es lo que genera la peroxidación lipídica de los radicales libres. El aumento del anión superóxido disminuye el óxido nítrico y la peroxidación genera AGEs o glicotoxinas capaces de establecer disfunción endotelial. Es importante entonces que aún así, aunque no entren en alguna de estas vías metabólicas, vía del sorbitol, proteinquinasa C, exosaminas, prácticamente lo que se generaría es que la glucoxidación generaría múltiples radicales libres y también habría una manera de daño celular por esta vía. Entonces tenemos la vía de los polioles, la vía de las exosaminas, en este caso la vía del diacilglicerol o proteinquinasa C, y la vía del metilglioxal, formadora de pirralina, que sería la vía de los AGEs. Es importante que ustedes aprendan estas vías. No es muy necesario que ustedes aprendan cuál es la actividad de cada una de las vías. Realmente, si se fijaron, el mayor hincapié es con los AGEs, sobre todo ese cambio o esa permeabilidad incrementada con engrosamiento de vasos y el aumento de la matriz extracelular son los cambios que más me interesan, porque son los cambios que más se presentan en las complicaciones crónicas microangiopáticas diabéticas. Conjuntamente nosotros observaríamos esto en una célula. La célula aumentada, si se va por la vía normal, genera glucoxidación, múltiples radicales libres. Múltiples radicales libres mitocondriales que van y generan el aumento de la poli-ADP ribosa polimerasa. Esa cosa de ahí disminuye la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, y una vez que tengo esa disminución, se va a tener que ir esa glucosa a través de una de las vías metabólicas que hablamos, la de las exosaminas, la proteinquinasa C, la formación de la glucosilación, productos de glucosilación enzimática o AGEs, y la vía de los polioles. Una vez que disminuye la GAPDH, se genera y forza que ese azúcar agarre una de estas vías, generando los metabolismos intermedios, que son los que producen la toxicidad por hiperglucemia. El adipocito y los ácidos grasos libres, esto es
haciendo la interrelación con la célula endotelial, acuérdense que los adipocitos y el incremento de ácidos grasos es parte de la resistencia a la insulina. Esa resistencia a la insulina genera que esos ácidos grasos también entren de las células endoteliales y esos ácidos grasos en exceso sobre las células endoteliales incrementan más la actividad del ROS y por lo tanto incrementan más también o forzan que la glucosa entre necesariamente en una de estas vías metabólicas generando toxicidad por hiperglucemia y toxicidad por incremento de ácidos grasos sobre células endoteliales. El mecanismo de daño microvascular hiperglucémico significa esto. La hiperglucemia en células endoteliales daña por 4 vías metabólicas. Existe un incremento de la producción mitocondrial de superóxido o ROS o radicales libres y se disminuye el óxido nítrico y se estimulan múltiples vías intracelulares proinflamatorias como el factor nuclear kappa. A su vez, se incrementan múltiples factores de crecimiento y citocinas liberadas y en conjunto se genera disfunción endotelial. Ese es un resumen, una síntesis de lo que acabamos de ver, de lo cual sí me interesa que más o menos hagan un mapeo mental para que puedan establecer cómo la hiperglucemia causa la disfunción endotelial y causa las complicaciones microangiopáticas. Disfunción endotelial, genera o es un reflejo del daño microvascular en diabetes. Hay 3 fases. La disfunción endotelial, que es la primera fase, es una vasoconstricción miogénica con aumento de la presión y flujo sanguíneo. Esto es por mucha endotelina que se produce y disminución del óxido nítrico. Llegamos a una segunda fase. Esa segunda fase se genera con vasodilatación, aumento del flujo sanguíneo, aumento de la permeabilidad vascular, estado protrombótico y formación de exudados. Prácticamente la matriz extracelular es la más afectada y lo que más afecta a la matriz extracelular, volvemos a comentarlo, es por AGEs. Acuérdense que los AGEs necesitan años para su producción, pero recordemos que un paciente diabético cuando menos tiene de entre 5, 7 a 10 años de ser o de previamente tener ya niveles altos de glucosa. La tercera fase o la disfunción endotelial tardía se caracteriza después de la etapa de vasodilatación, de la permeabilidad vascular aumentada, del incremento o del aumento de la matriz extracelular. Se caracteriza esta última fase por una vasoconstricción mantenida, con reparación aberrante de vasos, matriz perivascular con depósito de altas proteínas, y esa vasoconstricción es lo que veíamos en un principio va a generar o que va a mantener la hipertensión en estos pacientes. Prácticamente vemos cambios histológicos con el engrosamiento de membranas basales de capilares y el llamado depósito de material Paz positivo o peróxido Schiff, que es la tinción a nivel perivascular, resultado de la infiltración de depósito de matriz extracelular y la infiltración también de células polimorfonucleares. Así tenemos pues en resumen que las complicaciones microvasculares son en conjunto son la consecuencia pues de mantener niveles altos de glucosa por arriba del límite fisiológico de 110. En este caso, prácticamente lo que tenemos es la hiperglucemia con la unión de otros factores como serían hipertensión, tabaquismo, hipercolesterolemia, hiperhomocisteinemia y obesidad. Es lo que generan los fenómenos microvasculares. La afectación macrovascular prácticamente no depende tanto de la hiperglucemia, aunque, ahorita lo vamos a ver, al final de cuentas es un conjunto o una progresión, pero la afectación macrovascular en el paciente diabético se acepta que depende más de factores de riesgo de aterotrombosis, del cual el principal es la resistencia a la insulina junto con la hiperinsulinemia, obesidad y dislipidemia. Jóvenes. Entonces, si se acuerdan, veíamos una imagen en la cual encontrábamos un adipocito con resistencia a la insulina generando liberación o lipólisis incrementada de ácidos grasos, y esos ácidos grasos al final de cuentas favorecían la entrada a alguna de las vías metabólicas hiperglucémicas. Ese es el puente de unión entre el daño por resistencia a la insulina e hiperglucemia, pero es importante que entiendan que todas las alteraciones o complicaciones microangiopáticas de diabetes son por hiperglucemia y las complicaciones macrovasculares son por resistencia a la insulina e hiperglucemia, pero principalmente por resistencia a la insulina. Así tenemos prácticamente este triángulo a su mano izquierda. Tenemos resistencia a la insulina con hiperinsulinemia, la resistencia a la insulina que obliga a que nos vayamos por una vía de una sinasa activadora de mitógeno,
Y esa cosa de ahí es lo que puede llegar a generar disfunción endotelial, pero prácticamente lo que genera es un fenómeno de aterosclerosis al establecer o al generar la proliferación de las células musculares lisas. Recordemos que las células musculares lisas, si tengo un efecto que esté generando estado de migración, un estado de proliferación, eso genera también intercambio de información con las células endoteliales y favorece la aterosclerosis. Por el otro lado, si yo tengo algo más y tengo hiperglicemia como principal mecanismo, tengo la formación de las vías metabólicas y eso genera también disfunción endotelial, pero no genera en sí mismo la situación de aterosclerosis incrementada. Entonces, en resumen, los factores de resistencia a la insulina favorecen aterosclerosis. La hiperglucemia mantenida o sostenida favorece, en este caso, disfunción endotelial. Esa sería la manera más sencilla de poder entender esto. En la imagen de la derecha, lo que vemos es la progresión. Si yo soy diabético, tengo el riesgo. Si se inicia la formación o se inicia el fenómeno de disfunción endotelial por hiperglicemia mantenida o hiperglucemia mantenida, prácticamente voy a empezar a tener un marcador. Ese marcador que me dice ya tiene disfunción endotelial, esa disfunción endotelial va a aparecer en el riñón, pero prácticamente lo voy a tener a nivel sistémico. ¿Cómo se manifiesta en el riñón? Ese incremento de la permeabilidad, esa fase de vasoconstricción seguida de vasodilatación, matriz mesangial con aumento de la permeabilidad y con incremento en el grosor. Prácticamente lo voy a ver como manifestación de proteinuria o albuminuria. Una vez que tengo albuminuria, siempre nos hablan que siempre que tienes proteinuria y con albuminuria, micro o macroalbuminuria, tienes aumento del riesgo cardiovascular. Lo que nos tratan de decir es que realmente lo que tengo es disfunción endotelial a nivel sistémico que ya me doy cuenta por haber afectado al riñón. Y normalmente después de eso empiezo a tener los llamados riesgos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque sigue progresando y ahora se une ese daño hiperglucémico con disfunción endotelial al riesgo de aterosclerosis incrementada por la resistencia a la insulina. Y es cuando empieza a aparecer la enfermedad coronaria, la hipertrofia ventricular izquierda y termino con eventos vasculares, cardiovasculares finales que causan la muerte del paciente hasta la cima de la pirámide. Los mecanismos fisiopatológicos compartidos por las complicaciones macrovasculares, principalmente generadas por resistencia a la insulina, son hiperglicemia, resistencia a la insulina, alteración en los ácidos grasos y en conjunto los tres favorecen aterosclerosis. Así pues, lo que vemos es otra imagen del receptor de insulina. Si yo tengo bloqueado o tengo resistencia a la actividad de la insulina, lo que hago es encontrar una vía que es la vía de la mapsinasa o la vía de la sinasa de mitógeno o dependiente de mitógenos, y prácticamente eso genera migración, crecimiento, proliferación de las células musculares lisas y generan aterogénesis. ¿Sí? Si yo en lugar de eso tuviera un buen funcionamiento de mi receptor de insulina acoplado a la insulina, tendría un efecto antiaterogénico. Entonces, esto es el puente de unión que les decía, prácticamente que el receptor de insulina o el efecto de resistencia a la insulina genera aterogénesis incrementada y aterosclerosis. Así pues, el daño macrovascular generado por aterosclerosis en diabetes está dado por lo que ustedes ya conocen que vieron en cardio, o que van a ver en cardio, en el cual sí tienen que ver los colesteroles LDL, tienen que ver su incremento o esa permeabilidad incrementada a ellos, los receptores B100 o las lipoproteínas B100, pero obviamente esas células endoteliales deben de tener ya previamente un daño para permitir esa capacidad o esa entrada más rápida de esas LDL. Las LDL ahí estimulan un estado inflamatorio y generan la presencia de polimorfonucleares, en este caso polimorfonucleares iniciales y después ya macrófagos, y los macrófagos son los que empiezan a dominar para tratar de rescatar o tratar de destruir o volver a captar esas LDLs o ese colesterol para tratar de regresarlo al hígado. Normalmente esos macrófagos van a tener interacción con las células musculares lisas y con la íntima, con las células endoteliales, y esos macrófagos van a empezarse a llenar de gran cantidad de colesterol y van a empezar a disfuncionar formando las llamadas células en espuma o espumosas. Importante aquí entonces, este cuadrito en rojito que les puse.
las células musculares, una vez que captaron el incremento de la cantidad de macrófagos, el incremento de colesterol LDL, empiezan a tener efectos mitógenos, efectos de proliferación y de migración. Recuerden que estos efectos son bien favorecidos por la resistencia a la insulina. Esa resistencia a la insulina está favoreciendo que hagan ese intercambio o ese cambio de información genética para empezar a formar los llamados ateromas a nivel de los vasos sanguíneos y empezar a generar la producción de aterosclerosis. Así pues, vamos desde una de las llamadas estrías grasas hasta la progresión o la formación de una placa, y esa placa complicada con disrupción con formación de un trombo, que son los fenómenos acompañantes de cualquier proceso de aterosclerosis, y realmente es la causa de los eventos vasculares cerebrales y de los síndromes coronarios agudos. De igual manera, entonces, al final, el otro factor también favorecido por la hiperglucemia es la resistencia a la insulina. Normalmente es el deterioro de neovascularización y formación de circulación colateral. Ese, entonces, es particularmente también más afectado por la hiperglucemia. La hiperglucemia, normalmente ante un paciente con isquemia, con disminución de la perfusión, tendríamos los factores estimulantes o inductores de la hipoxia, los IF, y esas cosas se encargarían pues de establecer factores de crecimiento endotelial, aumento de la óxido nítrico sintetasa, y generar una neovascularización adecuada para mantener un adecuado aporte de oxígeno dependiendo de qué células o qué es lo que se está intentando hacer en el cuerpo. Pero si a eso mismo yo le agrego mucha glucosa, lo que voy a tener es la hiperproducción de metilglioxal. Si se acuerdan que era parte de los AGEs, una vía intermedia de los AGEs, antes de formar pirralina o N-carboximetilglioxal. Prácticamente esas cosas inhiben esos factores inducidos por la hipoxia, y lo que se generan es una neovascularización bien chafa, la cual es desordenada, y esa neovascularización, en lugar de ofrecer una adecuada perfusión y oxigenación a tejidos, empieza a formar redes que no se pueden destruir o que están mal hechas. En el caso de la retinopatía diabética, ese es el principal fenómeno de producción de esa complicación microangiopática, y en el caso también de la afectación de la neuropatía con los vasavasorum. Entonces, prácticamente la hiperglicemia te genera el daño microangiopático o el daño microvascular por los 4 mecanismos que vimos de hiperglicemia, y es capaz también de generar un deterioro en la neovascularización y formación de circulación colateral. Si a eso le agregamos que nuestro paciente, además de tener hiperglucemia, tiene factores de resistencia a la insulina como obesidad, sobrepeso, aumento de la cantidad de ácidos grasos, se va a conjuntar todo para generar aterosclerosis. Aterosclerosis por resistencia a la insulina e hiperglucemia, ambos generan daño macrovascular, que realmente es la principal causa de mortalidad de los pacientes diabéticos, que es el riesgo cardiovascular y la muerte por causas cardiovasculares.